En este video vamos a resolver el problema 6 de la unidad 6. En este problema se cuenta con un recipiente vacío, el cual está conectado a un manómetro y termostatizado, y se le introducirán distintas cantidades de éter etílico a una temperatura fija. Entonces pasemos a resolver el problema. Como primer paso, enfoquémonos en el primer párrafo del problema. Este dice: se hace vacío en un recipiente de 2 decímetros cúbicos de capacidad que se encuentra termostatizado y conectado a un manómetro de mercurio. La temperatura es de 34,6 grados centígrados, que coincide con la de ebullición normal del éter etílico. Bueno, esta frase ya nos está dando un dato. Por definición, a la temperatura de ebullición normal, la presión de vapor de una sustancia es la presión atmosférica, o sea, una atmósfera. Luego tenemos que PB a 34 grados centígrados es una atmósfera. Teniendo en cuenta esto, pasamos a responder las preguntas. Pasemos a resolver el punto A. Se introducen 2 gramos de éter en el recipiente y nos pregunta cuál es la presión que indicaría el manómetro si todo el éter se vaporizara. Y nos dice que podemos suponer comportamiento ideal del vapor. Entonces, si suponemos comportamiento ideal del vapor y todo el éter se vaporiza, podemos usar la ecuación de los gases ideales. PV es igual a nRT. Y tenemos todos los datos para conseguir la presión. R, la constante de los gases. B, el volumen, que es 2 decímetros cúbicos. T, que es 34,6 grados centígrados pasados a Kelvin, y N, que no nos dice el número de moles, pero nos dice que ponemos 2 gramos de éter etílico. Entonces podemos calcular el MR a partir del AR de los átomos, puesto que tenemos la fórmula molecular. Para el cálculo de N buscamos las masas atómicas en Internet, que las presentamos acá, y por la fórmula, que es C2H5,2 oxígeno, calculamos simplemente el MR, que nos da 74,03 gramos por mol. Luego, a partir con el MR y la masa, calculamos el número de moles. El resultado es 0,027 moles. Ahora sí, ya con todos los datos, podemos pasar a obtener la presión. Los ponemos en la ecuación: 0,027 moles por 0,088 por 307,6 dividido 2. Todo con las unidades correspondientes. Corroboramos que las unidades se cancelen y el resultado es una presión de 0,3405 atmósferas. Ahora es interesante ubicar este punto en el diagrama de fases para saber dónde estamos parados. Nosotros sabemos que la temperatura es 34,6 grados centígrados, pero la presión que obtuvimos es menor a la presión de vapor, o sea, 0,3406 atmósferas. Eso significa que dentro del recipiente solo va a haber gas. Entonces estamos en algún lugar de esta zona, exactamente en algún lugar de esta línea a 34,6 grados centígrados. Yo lo puse a modo visual solamente aquí, por debajo de la curva de equilibrio líquido-vapor, claramente. Hagamos el punto B ahora. Nos dice, si se introducen 8 gramos adicionales de éter en el recipiente, ¿qué pasará y qué presión se leerá en el manómetro? Entonces, calculamos nuevamente la presión suponiendo gases ideales, donde P es igual a nRT sobre B. Tenemos todos los datos y ahora el número de moles es 0,027 moles que ya teníamos, más el nuevo número de moles agregados, que es lo que son los moles equivalentes a los 8 gramos. Entonces 8 dividido el MR nos da 0,108 moles. El número total de moles es 0,135 moles. Introducimos todos los datos en la ecuación: 0,135 moles por 0,082 por 307,6 dividido 2. Hacemos la cancelación de las unidades y nos da como resultado 1,7 atmósferas. Tengamos cuidado con este número, 1,7 atmósferas. Hablemos de él. Vamos a tratar de ubicarlo nuevamente en el gráfico del diagrama de fases, P versus T. Al ubicarlo en el diagrama de fases, en una temperatura de 34,6 grados centígrados y por encima de 1 atmósfera, no queda en la zona del líquido. Pero ahí hay una inconsistencia, pues calculamos el 1,7 atmósferas suponiendo que era un gas. Concluimos entonces que ese valor es errado, puesto que no podemos haber obtenido una presión correspondiente a un líquido habiéndola calculado como si fuera un gas.
Ante esta situación tenemos dos opciones. 10 gramos de éter en forma líquida pueden llenar todo el recipiente de 2 decímetros cúbicos. Acá vemos un dibujito del recipiente y la violeta sería la fase líquida. O 10 gramos de éter no pueden llenar todo el recipiente y hay una separación de fases. Tenemos una fase gaseosa y una fase líquida. Bueno, entonces vamos por la opción número 1. ¿Cómo podemos saber si 10 gramos de éter en forma líquida pueden llenar un recipiente de 2 decímetros cúbicos? Utilizando la densidad. El problema no nos da la densidad, pero podemos conseguirla en internet y es 0,713 gramos por centímetro cúbico. Nuestra densidad es masa sobre volumen, despejamos el volumen y reemplazamos por los datos. Esto nos da como resultado que el volumen es 14,02 centímetros cúbicos, o lo que es 0,014 decímetros cúbicos. 0,014 decímetros cúbicos es mucho menor que 2 decímetros cúbicos, entonces podemos estar seguros que 10 gramos de éter líquido no pueden llenar 10 gramos de éter líquido no pueden llenar este recipiente. Entonces, sí o sí, parte del éter que se agregó se va a evaporar y parte va a quedar como éter líquido y va a haber un equilibrio líquido-vapor y por lo tanto la presión va a ser una atmósfera. Para quedar más en claro, vamos a poner este punto en el diagrama de fases P versus T y queda acá, 34,6 grados centígrados, una atmósfera cae justo sobre la curva de equilibrio líquido-vapor. Pasamos ahora a resolver el punto C. Al sistema del punto B se le introducen 200 centímetros cúbicos de nitrógeno medidos en CNPT, supone el comportamiento ideal, y nos pide calcular la presión parcial de nitrógeno, la presión parcial de éter y la presión total que indicaría nuestro manómetro. Nos dice además que el nitrógeno no es soluble en éter. La presión total en un sistema viene dada por la suma de las presiones parciales de los componentes, como indica la expresión. Ahora, también nos dicen que el nitrógeno no es soluble en éter. Eso nos dice que el nitrógeno y el éter etílico no interaccionan entre sí, y por lo tanto la presencia de nitrógeno no afectará las propiedades del éter etílico. Entonces, ya podemos concluir que la presión parcial del éter será su presión de vapor, o sea, una atmósfera. Calculemos ahora la presión parcial del nitrógeno. Para eso utilizamos gases ideales. La presión va a ser igual al número de moles por R por T sobre el volumen. Tenemos R, la constante de los gases, tenemos el volumen donde está contenido, que son los 2 decímetros cúbicos, tenemos la temperatura, 307,6 Kelvin, y el número de moles nos los está dando indirectamente con la frase, se le introducen 200 centímetros cúbicos de nitrógeno medidos en CNPT. Entonces vamos a indagar en qué significa esto. Veamos qué significa CNPT. CNPT hace alusión a condiciones normales de presión y temperatura. Esto, por definición, significa una presión de una atmósfera y una temperatura de 273 Kelvin. Entonces, cuando me dicen que tengo cierto volumen medido a CNPT, me dicen que ese volumen se midió a una atmósfera y 273 Kelvin. Inmediatamente esto me fija una cantidad de moles, puesto que tengo un volumen, una presión y una temperatura, lo cual me fija N. En mi caso, fueron 200 centímetros cúbicos. Es una forma indirecta de expresar una cantidad de materia. Entonces, ¿cómo calculo el número de moles? Utilizando gases ideales. Yo sé que PB es igual a NRT, sé que N es igual a PB sobre RT, y puedo reemplazar por mis datos de CNPT. N es igual a una atmósfera por 0,2 decímetros cúbicos, que es el volumen que yo tengo, dividido R, dividido 273 Kelvin. El resultado es esta cantidad de moles, 0,0089 moles. Esta es la cantidad de moles que yo introduje en mi recipiente de 2 decímetros cúbicos. Volvemos al cálculo de la presión parcial de nitrógeno. Utilizamos nuevamente gases ideales y ahora ya tengo todos mis datos para poder calcular la presión. Reemplazo mis datos en la ecuación. La presión es 0,0089 por 0,082 por 307,6 dividido 2. Cancelo las unidades y me da que la presión de nitrógeno es 0,112 atmósferas. Finalmente, la presión total viene dada por la suma de las presiones parciales y es 1,112 atmósferas.